Noches, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos, ¿verdad? Ahí los que están conectados, ahí vemos a varios. Amén, Bueno, hermano Franklin. estamos listos para este culto con gracia. Así que le damos la bienvenida a los hermanos que están vía Zoom y bueno, a mi mamá que está aquí presente. Eh, y vamos pues a empezar y vamos a adorarle al Señor, vaya a estudiar su palabra. Así que ahí vamos, empecemos, y ahí donde están, inclinen su rostro y oramos y pongamos en las manos del Señor este culto, hermano. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, porque tú pones el querer como el hacer, Señor. Te damos la honra porque sabemos que cada día tú nos da vida, nos permite estar aquí reunidos, disfrutar de nuestra familia, de nuestro trabajo, de un día nuevo, de un amanecer, de un anochecer, todo lo que tú nos das, Señor, porque somos hijos tuyos, Padre. Gracias por cada pequeña cosa que a veces nos pasa en la vida, en el diario vivir, Señor. Sabemos que tú lo permites, Padre. Solo danos paz, danos gozo, danos sabiduría sobre todo. Ponemos en tu mano este culto porque al final, Señor, es para agradarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Sabemos que tú conoces nuestros corazones, Padre, y te amamos de todo corazón y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a entonar un himno, hermanos. Hoy estamos solo, pues, estamos mermados, ¿verdad? En grupo con gracia, pues Johanna, mi esposa, no está. Ha estado bastante mal esta semana, ¿verdad? De salud, pero bueno, ahí hay que orar por su restauración de su salud. Y bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Gozosos en el nombre del Señor. Así que hermanos, vamos a entonar un himno y es el himno 311, quiere ser salvo. Vamos a entonar. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quiere ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás a su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor, va por este himno. Y bueno, para darle honra, va a poder solo en el Señor Jesucristo. Así que vamos con el estudio de este viernes, hermanos. Y ahí donde están, pues los invitamos a que busquen en su libro, ¿verdad? Como dice aquí, llegando a ser un verdadero cristiano. Continuando con el estudio, el viernes antepasado terminamos en la página 38.
Vamos a empezar la página 39. Vamos a ver. Sí, la 39 vamos a empezar. 40 y 41. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Página 39. 39. Dice, la única verdadera fuente de autoridad es la palabra de Dios. En Mateo 7, 13 al 14, Jesucristo enseñaba acerca del camino que nos conduce verdaderamente a Dios, el verdadero camino que nos conduce al Señor. Y decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para que no tuviéramos ninguna duda acerca del cual es el único camino de Dios, ¿verdad? Aquí en esta palabra, pues el Señor nos dice, ¿va? Que ancha es la puerta, ¿va? Y espaciosa, y que lleva a la perdición, ¿va? Eso es lo que dice. ¿Y qué pasa con la puerta angosta, verdad? Entonces, allí donde está la puerta ancha, es donde todo el mundo se pierde. Porque ahí hay perdición, dice la palabra del Señor, ¿verdad? También nos decía, dice, en Juan 14:6, ¿verdad? Cuando Jesucristo declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, va. Entonces, solo el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y dice, siendo que Satanás es el gran engañador, él ha introducido sus enseñanzas reclamando que el camino ancho también le conduce al cielo. Mira bien, ¿verdad? Lo que dice. El diablo siempre tuerce y distorsiona la palabra de Dios en todo. Por eso es que hay gente que muchos la interpretan, ¿no? Entonces dice, el apóstol Pedro declaró en segunda de Pedro 3:16. Vamos a ver qué nos dice la palabra en segunda de Pedro 3:16. A ver. Segunda de Pedro 3:16. Si lo encuentran, segunda de Pedro 3:16 dice, ¿la tienen? Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿verdad, hermano? Entonces aquí nos habla, ¿verdad? De que el apóstol Pedro había declarado en segunda de Pedro 3:16 que los falsos maestros estaban distorsionando y torciendo la palabra de Dios que el apóstol Pablo había comunicado a la iglesia, ¿verdad? Entonces, no digamos hoy en día, ¿verdad? Como distorsiona, es peor, ¿verdad? Que tantas religiones falsas, tantas cosas que mencionan, falsos, bueno, es, es una perdición, hay que saber bien cuál es la verdadera palabra de Dios. Y dice, esto sucedió porque aquellos que tuercen la palabra de Dios no conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador y no podrían entender estas verdades espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Dice, porque no conocieron al Señor Jesucristo. Y hay uno, por ejemplo, los apóstoles, que ellos sí la conocieron, vivieron y ahora han distorsionado. Por eso es en estos tiempos, ¿verdad? Entonces,
Nunca el que tuerce la palabra de Dios pues ha conocido el verdadero significado que es estas verdades espirituales. También dice en la primera de los Corintios 2, del 12 al 14, el apóstol Pablo explica esto y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras ensañadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. ¿Qué nos dice esto? Se refiere a comparar, dice, pasajes de la palabra de Dios con otros pasajes en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que hay gente que no entiende, o sea, para ellos es locura. A veces dicen, no, o a veces distorsionan en ciertos versículos, lo utilizan como muletías. Bueno, nos enseñaron a entender que las usa y, y el significado es otro. Pues a veces hay, en la Biblia hay tantas cosas, hay palabras que eran específicamente para el pueblo de Israel, pero hay gente que las agarra hoy en día y con eso a veces quieren atacar o defender sus verdades. Entonces dice, prueba aquí nos dice, ¿va? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, ¿va? No las va a entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces uno discierne por medio del Espíritu, ¿verdad? Dice, en el libro, en la página siempre 40, dice: la mayoría de las religiones enseñan que hay una vida después de la muerte, la existencia eterna del alma y del espíritu. Pero solo la Biblia enseña que hay una vida eterna en la presencia de Dios para los verdaderos creyentes en Cristo Jesús como único Salvador. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo como su único Salvador son los únicos que tienen vida eterna, ¿verdad? Porque, como dice aquí al inicio, dice que la mayoría de las religiones enseñan que hay una vida después de la muerte, y es cierto. Muchos la dicen, vaya, podemos ver el caso de la Iglesia Católica, que ellos creen en el purgatorio y que están purgando y que en la misa de 7 días, de 9 días, de 40 días, y que eso va a purificar a las personas y van a pasar a otro, cosa que no es cierta, ¿no? Y dice, esta vida eterna con Jesucristo es una vida real y tangible con alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? En Colosenses, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo advirtió, ¿va? Si buscamos en nuestras Biblias, Colosenses 2.8, 2, capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo advirtió: mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos, que nadie nos engañe. Ahora ya no. Hemos, como dice el Señor, pues, gracias al Señor, pues nos cayó una venda, porque muchos fuimos engañados por tradiciones, porque hay que seguir la tradición de fulano, del abuelo, de la abuela, y a veces tal vez no leíamos, y si teníamos la Biblia, pues nunca la leímos, ¿verdad? Hasta que el Señor, pues, Él nos dio esa
esa renovar nuestra mente para entender bien la escritura, ¿no? Muchas personas sinceras mantienen un sistema de creencias, pero no saben ni entienden lo que en una comunión íntima con Jesucristo. O sea, hay mucha gente que, como decía alguien, no, dice es que pucha, aquella hermana, ¿te acordás? Bueno, de allá del Lato, que decían, muy buenas personas, que no creo jóvenes, muy buenas personas, dice. Pero yo no entendía, yo tenía que eran del camino, de los catecúmenos, no, como personas muy serviciales, ¿verdad? Muy serviciales, muy, pero claro, ellos tenían otra filosofía, otras cosas que no iban, no van con medio de la palabra, ¿va? ¿Por qué? Porque no tenían una comunión íntima con Jesucristo. Entonces, puedo ir de aquí que muchas personas sinceras mantienen un sistema de creencias, pero no saben ni entienden lo que es una comunión íntima con Jesucristo. Uno sí, al final, cuando uno acepta al Señor y todo, porque es donde Él, ¿verdad? No por nosotros, vive en Efesios, no es donde Él. Nosotros ya entendemos, tenemos una comunión íntima, oramos, adoramos, ayudamos, y todo se lo pedimos a Él conforme a su voluntad, aunque a veces la voluntad de nosotros es otra, ¿no? Porque nosotros le pedimos unas cosas y salen otras, pero el Señor es su voluntad. Entonces dice, a veces dice uno, cuando uno aconseja a veces personas, no es que yo le estoy pidiendo al Señor, dice, y nada, dice. Entonces dice, y le pido, y bueno, el Señor dice, sí, no, y espera. O la voluntad, pues, a saber que te puede, lo que le estás pidiendo, más bien te puede llevar a la perdición. El Señor sabe, pues, y todo lo que Él nos da, que darle honra y gloria a Él sabe, porque Él nos pasan ciertas cosas, ciertas cosas que tal vez uno las ve que no son normales, no son comunes, que otra gente, hay gente que se compara con sultano y dice, hey, pero aquel, mire, no es ni cristiano, y mire que como vive, y que mire, y no, el Señor nos da, Él nos tiene, y hay que darle honra y gloria a Él. Por eso cuando uno dice, no, lo voy a poner en las manos del Señor, no, ya cambia la cosa, porque ya no es la voluntad de uno, la voluntad de Él. Y como dije, la voluntad de Él siempre va a ser buena y perfecta. Después dice, eh, ellos no pueden tener una comunión íntima con Jesucristo, ni mucho menos pueden comprender lo que es la vida eterna con Él, ¿verdad? O sea, no comprenden eso. Por ejemplo, yo tenía un compañero que tenía en la universidad que era mormón, buena persona él, pero él estaba en su, yo le evangelizaba, pero a ver, entramos ahí en conflicto, pero él decía que cuando me moría iba a ser un estrella. Y que qué estrella era no sé qué, y la otra no sé qué. Es una filosofía de hombre. Pues, por más que uno les quiera, no entiende. De ahí decía, ni mucho menos pueden comprender lo que es la vida eterna, como te digo. Examine cuidadosamente su corazón con la siguiente pregunta. Aquí el texto bíblico nos hace una pregunta. Y también, pues, ahí los hermanos que están conectados pueden a ellos a ver qué sienten o qué, cómo interpretan o cuál sería su respuesta. Dice, ¿está basada su fe en el intelecto humano, en que no va? Porque nuestra fe está basada en Jesucristo. La mente del hombre no puede ser el juez íntimo, último de la verdad, dice, va. Y eso lo podemos leer en Romanos 1, del 21 al 22. Si queremos, leamos para ver por qué la fe no está basada en el intelecto. Romanos capítulo 1, del 21 al 22.
A ver. Romanos capítulo 1, versículo 21. 21 al 22. Ajá. Romanos. Romanos 1 va de 1 del 21 al 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice. Envanecieron injusto Dios que da castigo. Habló como hombre, habló como ese hijo. No. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿va? Por eso el intelecto humano, nada que ver, por eso nos dicen romanos, ¿verdad? Y ahí dice otra pregunta, dice, está basada su fe en las experiencias. Hay gente que quiere ver experiencias, que como, no sé si una vez explicaba el pastor ahí de una que hay iglesias que tiran un plumaje por arriba y ves, son Los Ángeles que hacen show y ustedes viven de experiencia. Hay gente que no, sí, que no hay nada, no vemos nada. Entonces a la gente le gusta ver experiencias. No, ¿verdad? Nuestra fe no está basada. Las actividades y experiencias del hombre no pueden ser fuente contribuyente de la verdad. ¿Va? Esto nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, está basada su fe en las tradiciones religiosas. Por ejemplo, está basada nuestra fe en tradiciones religiosas. Hay personas que, como decía, no, dice nosotros, vaya, la gente que le adora a santos, que tiene la tradición del niño, pues son tradiciones, Semana Santa, y que tienen que ir a cargar aquellos carruajes, y son religiones, no porque lo hacía Unano, que lo hacía Mengano, y yo tengo que hacerlo, dice esa gente, y se basa, y ahí muere. Entonces dice, los ritos religiosos, las costumbres y tradiciones no pueden llevarnos a Dios, dice. Nuestra fe tiene que estar basada únicamente en la autoridad de la palabra de Dios. Y esto lo podemos leer en Marcos 7, del 6 al 9. Aquí lo voy a leer, de Marcos 7, 6 y 9, y dice, 6 y 9. Respondiendo, él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿verdad? Porque ahí los fariseos se creían santos y que todo para ser vistos por los hombres, ¿no? Entonces ellos querían llamar y quedar bien con la gente, pero ante Dios eran como sepulcros blanqueados, desde la palabra. Entonces aquí llegamos a una conclusión, que nuestra fe tiene que estar basada únicamente en la autoridad de la palabra de Dios, nada más. Y es nuestra fe basada en eso. No es en religiones, no es en ritos, no es en experiencia, no es en el intelecto, ¿verdad? No que en la autoridad de la palabra de Dios, y para eso tenemos la Biblia, ¿verdad? Aquí está toda la palabra del Señor. Pues dice, Dios dio su plan, pero los hombres lo distorsionaron.
Entonces, Dios dio su plan, dice, pero los hombres lo distorsionaron. Entonces, podemos ver en Juan 8, busquemos Juan 8, 39 al 47, para que podamos responder estas preguntas, ¿verdad? Porque es bien importante entender qué nos dice la palabra del Señor aquí. Y dice en Juan 8, 39, 8:39 al 47, dice, lo voy a leer. Vamos a ver, dice. Juan 8, 39, 47. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios, eso les decía, ¿verdad? O sea que hay unas preguntas así basadas en esto y dice, ¿qué opinión tenía aquellas personas acerca de su relación con Dios? ¿Va? Pues ellos decían que su relación con Dios era porque eran descendientes de Abraham, ¿va? Según ahí, y que por eso eran hijos de Dios y que no eran hijos de fornicación. Pero, ¿verdad? El Señor Jesucristo ahí les decía la verdad. Dice, ¿era Dios el Padre de ellos? ¿Verdad? Ellos no eran de Dios, sino que eran por sus propias cosas humanas, porque ellos ni tenían a Dios al frente y más bien no lo querían, ¿verdad? Como les decía el Señor Jesucristo. ¿Quién era el padre de esto? Era el diablo, como les dije el Señor aquí, ¿verdad? Dice, todos los que se creían hijos de Dios, todos los que se creen hijos de Dios, ¿lo son? No, ¿verdad? Porque hay hijos y hay creación, ¿va? Claro, a todo el mundo dice que sí fue Dios, y dice, no, yo fue Dios, porque Él nos creó y no creen que solo por medio de Jesucristo pueden ser hijos. De ahí dice, todo el que cree que Dios es su Padre lo es, dice, ¿verdad? Todo el que cree que Dios es su Padre lo es, pues si ha creído en el Señor Jesucristo, sí, va, si no, no. ¿Cómo podemos saber que Dios es realmente nuestro Padre? Entonces dice aquí, va, que el Señor nos decía que el que cree en Dios, nuestro Padre, es el que hace la voluntad de Él, ¿verdad? Hay dos familias, dos padres en el mundo. ¿Cuáles son? Entonces, en esta familia nos dice que hay dos familias. ¿Cuál es? La familia de Dios y la familia del diablo. Y esto lo podemos leer en Primera de Juan también y en Juan 8. Dice, hay muchas personas que no quieren oír la palabra de Dios porque creen. ¿Por qué cree que hay muchas personas que no quieren oír la palabra de Dios? Bueno, hay muchos que creen que solo por haber nacido y que hay un Dios, ya ellos son hijos. No necesitan ir a
aceptar al Señor Jesucristo como único Salvador, y no con solo el hecho de haber nacido, ya ellos creen que son hijos, ¿verdad? Entonces, también en Génesis, lea, dice Génesis 2, 7 y 2 del 21 al 22. Para responder unas preguntas, ¿verdad? Vamos a Génesis para ya ir finalizando. Génesis 2 del 7, vamos a ver. 2, 7. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus nariz aliento de vida y el hombre fue fue el hombre un ser viviente. ¿Verdad? En 21-22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Entonces, aquí nos hace una pregunta, ¿va? El texto bíblico. ¿Es Dios el creador de Adán y Eva? Sí, va. Sí. ¿Podría Dios crear el hombre con tendencias pecaminosas cuando Él lo creó? No, ¿verdad? Dice, al pecar Adán y Eva recibieron una naturaleza pecaminosa, sí, va, porque ahí ellos ya pecaron. ¿Por qué? Desobedecieron, le fallaron a Dios. Y en la 12 dice, siendo que somos descendientes de Adán y Eva, quiere decir que ellos son nuestros antepasados y que recibimos de ellos su naturaleza pecaminosa, sí, ¿verdad? Entonces, son nuestros antepasados. Dice, hay una inmensa diferencia entre Dios y el Creador y los padres que procrean. Dice. El Creador hizo al hombre perfecto, sin las tendencias pecaminosas. Los padres han recibido la capacidad dada por Dios para tener hijos, pero siendo los padres pecadores, sus hijos también reciben la naturaleza pecadora. Dice, ¿por qué nacieron los hijos de Adán y Eva con naturaleza pecaminosa? Bueno, porque ellos pecaron, ¿verdad? Ellos pecaron y fue trasladada hasta nuestros días. Ese pecado fue transmitido por Adán y Eva. Por eso el Señor Jesucristo es el único. Por eso fue Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Va? No, por eso no nació con ese pecado. Nosotros desde que nacemos ya traemos este pecado. Entonces aquí nos vamos a quedar, porque ahí el tiempo avanza, pero muy bonito estudio de la palabra del Señor. Cada día aprendemos más. Y este tema pues se llama la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y contra las filosofías humanas, ¿verdad? Este tema. Y también dice, Dios habla su plan para los hombres y los distorsionaron, a los que distorsionan la palabra de Dios. Entonces, muy bonito el estudio, hermano. Nos vamos a quedar aquí. Y para el próximo viernes, pues ver el tema que dice, Dios explicó la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces, vamos a continuar, ahí nos vamos a quedar. Vamos a un momento de oraciones con propósito y que tiene la iglesia, ¿verdad? De todas las actividades que hay. Así que vamos a pedirle al Señor y vamos a orar. Y les pido, pues, vamos a ver cuáles son las oraciones. Dice, la primera oración con propósito, dice, por los hermanos escribiéndole para dar testimonio público de su fe en las aguas del bautismo. Vamos a orar, ¿verdad? Para que más hermanos se bauticen. También por el retiro de jóvenes, que Dios permita que muchos jóvenes asistan y que toda actividad sirva para afianzar la fe de los asistentes. Por la construcción de nuestro templo, que se puedan obtener los recursos para llevar a cabo toda la construcción de las aulas que serán para el EBI, el DFC, el dispensario médico y la sala de uso múltiple. También hay que orar por la nación,
por la reducción de la inseguridad, más fuentes de empleo y seguridad alimentaria y social de la nación por las buenas cosechas. Hoy hablaba con un amigo, Roberto, que es cristiano, va a una iglesia bautista, ¿eh? Y me dice, en broma, ¿va? Porque dije, qué difícil orar por estas autoridades, pero el Señor nos manda a orar por las autoridades. Entonces, claro, él es empresario, ¿verdad? Entonces se ve atacado y digo, bueno, pero nosotros conocemos la palabra y el Señor nos manda a orar por las autoridades, por eso dice aquí, por la nación, ¿ves? Por la nación, reducción de la inseguridad, que hay tanto joven que se ha perdido con muerte. Entonces vamos a orar y les pido, pues, por favor, inclinen su rostro. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Hoy venimos, Señor, ante tu presencia para ponerte en tus manos estas oraciones con propósito, Señor. Te pedimos por más personas, más hermanos que se inscriban para el testimonio de fe en estas aguas del bautismo, Señor. Sabemos que es una ordenanza tuya, Padre, como es la ordenanza de la Santa Cena, Señor. Y qué importante, Señor, es pasar esta ordenanza tuya que es el bautismo, Padre, en esas aguas, donde nosotros hacemos este pacto de fe, entregamos lo que es la vida vieja, Padre, es sepultada y resucitamos haciendo esta señal de Cristo, como nuevas criaturas, nuevos hombres, que nuestra mente se renueve, Señor. Pedimos por más hermanos que tomen las aguas del bautismo, Señor, y puedan cumplir con esta ordenanza, Señor. También venimos por el retiro de jóvenes a pedirte, Padre, que muchos jóvenes asistan, Señor, a esta actividad y que se puedan afianzar aún más en su fe. Sabemos que los jóvenes están siendo atacados, Padre. Este mundo los ha encaminado a muchos jóvenes que se pierden por la mala información, Señor, por tantas cosas que hay en redes sociales y ellos toman el camino a veces de perdición, Padre. Te pedimos por cada joven que busque de ti, Señor. Sabemos que estos retiros, Señor, son de gran bendición para que ellos afiancen más su fe, Señor, que se comprometan aún más en el servicio, sobre todo del Señor. Bienvenimos a pedirte, Padre, por la construcción de nuestro templo. Sabemos, Padre, que hay un presupuesto que está orando, Señor. Sabemos que esto que se va a construir, porque sabemos que va a ser una realidad, Señor. Tú eres dueño de todo fue hecho para ti, Padre. Sabemos, Señor, que tú nos vas a proveer a los hermanos, Padre, que este presupuesto que tienen va a ser sobrepasado, para que puedan estar construidas estas aulas, que se lleve a cabo el DFC y estas salas de uso múltiple, Señor. Ponemos en tus manos para poderte honrar más ahí, Señor, que llegue nuevas almas, tu redil, Padre. Pedimos, Señor, que tú puedas proveer de ti. También venimos, Señor, ante tu presencia, a pedirte por nuestra nación, Honduras. Señor, te pedimos porque sabemos que será que todo el mundo, Señor, está y sabemos que todo el mundo está pasando estas situaciones de inseguridad, especialmente Honduras, por tanta muerte que podemos escuchar en las noticias todos los días, Señor, jóvenes que están perdiendo, Padre, familias, hijos que matan, abuelos, padres que violan niños, tanta inseguridad, Señor, gente que anda en las calles, que anda en esas colas y que no puede disfrutar porque ya se enojan, Señor, una desesperación, Padre, tanta inseguridad,
tanta desconfianza, Padre, que hay en nuestras propias autoridades, Señor, pero tu palabra dice que tenemos que orar por estas autoridades que tú pusiste, Padre. Tú pones y quitas reyes, Señor. Y sabemos que tienes que dar sabiduría, Dios, dale sabiduría a la presidenta, a tus ministros, Señor, que dejen ese rencor, Padre, que se busquen de ti, que se agarren de tu palabra, Padre, para que esta nación salga a flote, Señor, que una nación bendecida, que gozamos de tantos recursos naturales, Señor, tenemos tanta belleza en este país, Padre, un país que te adoramos a ti, Señor, te adoramos con libertad, que no hemos sido prohibidos, Señor. Podemos cantarte, podemos adorarte, porque esta nación es para ti, para Cristo. Señor, ponemos en tus manos esta nación de todo corazón, Señor, por trabajo, por empleo, por amor, que vuelvan esos valores morales, Señor, pero sobre todo el temor a ti, que nos basemos en la palabra, lo que dice la palabra, Señor, te pedimos de todo corazón. Gracias, Padre. También venimos por oraciones personales, te pedimos, Padre, por mi esposa Johanna, por su salud. Tú sabes que ha estado bien mal, Señor. Te pedimos por la vida de ella, que su salud sea restaurada, Señor. Que le des paz en su corazón, Padre. Que le des esa sabiduría, ese amor. Ayúdala, Señor. Ayúdala a que esto pueda pasar, para que ella esté activa, serviente, Señor, y sirviéndote sobre todo, para que ella pueda, Señor, gozar también de una buena salud. También te pedimos por la vida de Stephanie, Señor. Gracias por tu trabajo que tú le has dado. Gracias por tu profesión. Todo tu trabajo que ella lo hace, pues ha recibido recompensas de ti, Señor, porque sabemos que trabajamos para ti. Gracias por darle sabiduría. Gracias por cuidarle su trabajo. Gracias porque la está formando como una buena profesional en su carrera, Señor. Que siga esos pasos, que siga siendo ética, teniendo ética sobre todo, Señor. Dale sabiduría a él, te pedimos por tu salud también, Padre. Donde ande, tú la cuides. Sabemos que la has mandado a lugares largos, Señor, pero tú estás con ella, lo sabemos. Gracias por la vida de ella. Gracias a ti, Señor, porque en ti confiamos y en ti confía ella. Te pedimos también por la vida de madre, por tu salud, que ha estado bastante mejor, también por la paz, ¿verdad?, que le has dado por la muerte de la abuela. Sabemos que ya está más tranquila. Gracias porque tú has sido ese bálsamo de amor y de paz. También te pedimos por nuestra familia, las familias que estamos aquí, Señor, siempre. Te pedimos por todo, Señor. Gracias por el techo, alimentación. Te pedimos por vecinos, amigos, Señor, que lleguen un día a tus pies, a tus caminos, Padre. Pedimos por la iglesia, por cada miembro, por cada niño, cada joven, cada hombre, cada mujer, Señor, cada líder, por el pastor, su familia, Señor. Guárdalo, sabemos, Padre, que estos son tiempos difíciles, tiempos que están escritos en la Biblia, Padre. Y sabemos, pues, que van a haber muchas cosas que pueden venir, pero los que confiamos en ti, Señor, vamos a salir victoriosos. Quédate, Señor, gracias por todas estas oraciones, las ponemos en su mano en el nombre de Cristo Jesús, Cristo amado. Amén y amén. Vamos a continuar y tener alguna acción de gracia que podamos dar. Por este día,
porque te pido también. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a orar por las ofrendas y diezmos, ¿verdad? Para darle al Señor de todo lo que Él nos da. Inclinemos ahí por nuestro rostro y oremos. Padre nuestro, gracias Padre. Gracias Señor por haber permitido este culto, Señor. Lo hacemos de todo amor. Abrir nuestros hogares, Padre. Bendice a cada hermano que está ahí presente en Zoom. Cada hermano cada líder, a cada hermano que sirve en cada ministerio, Señor. Y hoy venimos, Señor, a poner nuestra ofrenda y diezmos, Señor, ante tu presencia para honrar, para glorificarte, Señor. Recibe la Padre como los garantes, Padre, porque es para tu reino. Bendice evangélica comunidad de gracia. Bendice sus finanzas, Señor, para que todos estos proyectos se puedan realizar, porque al final es para honra y gloria. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos dar nuestras ofrendas y recíbelas con todo amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a darle la información para prácticamente, pues, vamos para casi llegar casi al final de la hora. Y la información de la semana, pues, dice así. Lo invitamos, dice, a nuestro segmento Evento a la Familia. Se llevará a cabo el sábado 20 de julio. De este sábado al siguiente, 20 de julio. En las instalaciones de la iglesia en horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. No se le pierda, no se la pierda. Le esperamos con invitados. También le recordamos que tendremos servicio de transporte gratis. Hoy está un poco, antes era más temprano. Y a esta hora de 5 a 6 y es buen horario. Están invitados todos, ¿verdad? Todos estamos porque es evento de la familia, ¿no? También invitamos a los jóvenes al retiro, venciendo obstáculos. Será el sábado 13 de julio, el próximo sábado. Saliendo de nuestras instalaciones a las 7 a.m. y regresando a las 4 p.m. del mismo día. El retiro será en La Tigra. Es importante confirmar tu asistencia con el hermano Juan Ramón al 8949-0079. Bien, si usted es creyente y todavía no ha dado testimonio público de su fe por medio del bautismo, le informamos que ya puede hacerlo, anotándose desde hoy en el listado de hermanos a bautizarse, para luego recibir una charla el día 27 de julio a las 4 p.m. en las instalaciones de la iglesia y proceder a ser bautizado el domingo 28 de julio a las 9 a.m. en nuestra iglesia. Y que, hermanos, sabemos, hay estas 3 actividades, ¿verdad? El evento a la familia, el retiro de jóvenes y las aguas del bautismo. Así que, hermanos, están totalmente informados y esta sería la información de esta semana. Y bueno, están también este domingo, vamos a ver, el primer domingo del mes también va a haber Santa Cena. Así que también están invitados, ¿verdad?, a tomar esta Santa Cena que es para honrar a nuestro Señor y recordar para su muerte y tener esperanza que tenemos que va a volver y que nosotros vamos a estar con Él en vida eterna. Así que, hermanos, ya llegamos al final, vamos a orar para despedir este culto. Y ahí donde están, hermanos, les pido por favor que oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre por este culto, por esta enseñanza, Señor.
donde hemos aprendido, Señor, cuáles son los verdaderos hijos de Dios, cuáles son esas dos familias, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros pertenecemos a la familia de Cristo, a la familia de Dios, del verdadero Señor, de ese Señor que nos prometió una vida eterna en Él. Y esa es esta familia, Padre, que está aquí reunida, los hermanos que están vía Zoom, Señor. Gracias por la vida de ellos, gracias por ese amor de conectarse, Padre, gracias porque tú pones el querer como el hacer, bendice a cada uno, bendícelo, Señor, a su familia, bendice a nuestra familia, danos fuerza, danos salud, danos paz, gozo, todo es fruto bello del Espíritu Santo. También venimos a pedirte por estas actividades de la iglesia y, Padre, por todo lo que te hemos orado, por todas estas peticiones, Señor, por nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, Padre, que tú estés siempre y que prepares el camino de los que han de ser llevados a una nueva conversión, Padre, en este plan 1+1 también, Señor, que este plan pues llegue a dar ese fruto de belleza para que todas estas personas que hemos apuntado puedan llegar a tus pies, Padre, y que puedan estar ahí presentes, adorándote y glorificando. Gracias, Señor, por este culto, gracias por los que pudieron asistir, ¿verdad? Gracias, tú conoces, Señor, el corazón de cada quien. Así que, Padre, muchas gracias, te amamos y quédate el resto de la noche, el resto de la semana, Padre. Y todo esto te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este hermoso culto, así que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche.